Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive, donde, como ya sabéis, nos sumergimos de lleno en temas que seguro que os fascinan. Hoy nos adentramos en el eneagrama, El eneagrama. una herramienta, ya te digo yo, increíble para comprender mejor nuestras personalidades, ¿no? Totalmente. Y no solo las nuestras, Claro. también las de los demás. El eneagrama nos presenta 9 tipos de personalidad interconectados, Exacto, cada uno con sus propias motivaciones sus miedos. y sus patrones. Para esta inversión vamos a analizar a un personaje, que todos conocemos, Ok, a ver. a través del prisma del eneagrama. Spider-Man. Spider-Man. Pero no cualquier Spider-Man, ¿eh? No. El de Tobey Maguire. ¿Os imagináis que su personalidad se alinea con el tipo 6 social? Bueno, no me lo puedo creer. Preparaos para descubrirlo. Fascinante, ¿verdad? El tipo 6, en su esencia, se caracteriza por el miedo a la incertidumbre Ajá. y al peligro. Claro. Para manejar esa ansiedad, buscan seguridad y guía. A menudo, a través de un fuerte sentido del deber, la lealtad y la adhesión a ideales colectivos. ¿Es verdad? Figuras como Claudio Naranjo y Beatriz Chestnut, expertos en eneagrama, han profundizado en este tema. Y es que Peter Parker parece la viva imagen del tipo 6 social. Desde el principio, su lucha interna gira en torno a un enorme sentido de la responsabilidad. Esa frase que todos conocemos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. No solo una frase, es su brújula moral. Totalmente de acuerdo. Y no es una simple elección para él, Y no es una necesidad Ya. que nace del miedo a fallar a los demás, un rasgo distintivo del tipo 6. Esta responsabilidad no se limita a ser Spider-Man, sino que impregna todas sus relaciones Claro. y decisiones. Siempre está sopesando el impacto de sus acciones en los que le rodean, Eso explicaría por qué su lealtad es tan inquebrantable. ¿verdad? Hacia la tía May, Mary Jane, Harry Osborn e incluso hacia la ciudad entera. Exacto. El tipo 6 social encuentra seguridad y solidaridad en la lealtad. Y esto se refleja en los sacrificios que Peter hace constantemente para cumplir con lo que él considera su deber. Spider-Man 2, ¿te acuerdas? Intenta abandonar su rol de Spider-Man para tener una vida normal, pero Pero al final no puede. no puede. Su sentido del deber y esa lealtad a un bien mayor se imponen a su deseo de una vida más sencilla. Totalmente. Es una lucha interna que define al tipo 6 social. La necesidad de pertenencia Sí. y el impulso de proteger el bienestar colectivo, incluso a costa de la felicidad individual. Y hablando de luchas internas, no podemos olvidar el miedo y la ansiedad que dominan la vida de un tipo 6. En el caso de Peter Parker se ve claramente cómo estos miedos moldean su comportamiento. Sin duda. El tipo 6 social canaliza este miedo en una constante preparación ¿Ya? y vigilancia. Y en una adhesión estricta a las normas morales y sociales, la responsabilidad de Peter está ligada a su miedo por el daño que puedan sufrir sus seres queridos. Por ejemplo, recordemos sus pesadillas recurrentes con la muerte del tío Ben. Es verdad. Esas pesadillas reflejan su miedo a repetir errores del pasado y a no poder proteger a quienes ama. Es un ejemplo perfecto de cómo el miedo impulsa a un tipo 6 a la acción. Exactamente. Y su relación con las figuras de autoridad también es muy reveladora. Y sí. Las respeta, pero a menudo actúa en contra de ellas, mostrando esa ambivalencia que caracteriza al tipo 6 social. Claro. Valoran la guía de la autoridad, pero desconfían de sus fallos. Claro, como cuando desafía al gobierno al no entregar el traje de Spider-Man a las autoridades, confía en su propio juicio moral por encima de las directrices impuestas. Precisamente. Y esta hipervigilancia ante las amenazas también se extiende a sus relaciones personales. Sí. A menudo se distancia para proteger a los demás del peligro que él mismo atrae. Claro. Pero eso también le pasa a factor emocional. Es un círculo vicioso. Se siente responsable de proteger a los demás, pero esa responsabilidad le genera ansiedad y le lleva a aislarse, lo que a su vez le causa más angustia. Es un conflicto complejo. Y hablando de conflicto, ¿cómo encaja el arquetipo del héroe con el tipo 6 social? ¿No parece un poco contradictorio? En absoluto. El tipo 6 social se siente atraído por roles que refuerzan sus ideales de deber y protección. Ajá. Como Spider-Man, Peter encarna al defensor de los vulnerables, Claro. priorizando la seguridad de los demás por encima de sus propias necesidades. Es como si al convertirse en Spider-Man, Peter encontrara una forma de canalizar sus miedos y su necesidad de seguridad en algo positivo, en proteger a los demás. Y Spider-Man 3 nos da un ejemplo potentísimo de esa lucha interna. Totalmente. Su lucha con el traje negro del simbionte representa ese conflicto interno entre el poder personal Sí. y la obligación moral. Por un lado, el traje le ofrece un poder inmenso, la capacidad de superar sus miedos y limitaciones.
Pero por otro lado, ese poder le corrompe, le aleja de sus valores y le convierte en alguien que no quiere ser. Rechazar la influencia del simbionte demuestra su compromiso con la integridad y la protección de su comunidad. Elige ser fiel a sí mismo y a sus principios, aunque eso signifique renunciar a un poder que podría hacerle sentir más seguro. Es una decisión valiente y admirable. Y sin embargo, incluso en los actos heroicos, vemos esos momentos de duda que le acompañan. Es un rasgo clásico del tipo 6, ¿Ya? que nos recuerda su humanidad y el peso psicológico de sus responsabilidades. Peter Parker no es solo un superhéroe, es un ser humano con sus propias luchas. Y esa lucha constante es precisamente lo que lo hace tan relatable, ¿no crees? Totalmente. Y creo que su viaje a lo largo de la trilogía es un reflejo del crecimiento típico de un tipo 6 social. Al principio, Peter se mueve por la culpa y un sentido del deber reactivo, Ajá. pero poco Poco a poco se va transformando. Empieza a tomar decisiones más conscientes basadas en la confianza en sí mismo y no solo en el miedo. Exacto. Aprende a confiar en sí mismo y tomar decisiones que equilibran sus necesidades personales con sus obligaciones. Y su relación con Mary Jane es un claro ejemplo de esto, ¿no te parece? Por supuesto. Al principio, Peter se debate entre el deseo de protegerla manteniéndola alejada del peligro Claro. y la necesidad de compartir su vida con ella. Es una lucha constante entre el deber y el amor. Exacto. Y a medida que Peter madura, aprende a ser más honesto con sus sentimientos y a encontrar un punto medio entre sus dos mundos. Ya no se deja paralizar por el miedo a perderla. Aprende a confiar en ella, a compartir su secreto con ella, a ser vulnerable a pesar de sus miedos. Ya no se deja paralizar por el miedo a perderla. Aprende a confiar en ella, a compartir su secreto con ella, a ser vulnerable a pesar de sus miedos. Esa es la clave. Peter comprende que el amor y la responsabilidad no tienen por qué ser excluyentes. Ajá. Puede ser Spider-Man y al mismo tiempo tener una relación sana con Mary Jane. Y esto nos lleva a otro punto fundamental en la evolución de Peter. Su capacidad de perdonarse a sí mismo. Algo que no es nada fácil para un tipo 6. Cierto. Recordemos que Peter carga con la culpa de no haber detenido al ladrón que mató a su tío Ben. Esa culpa lo persigue durante gran parte de la trilogía. Pero poco a poco, Peter empieza a comprender. Que no puede cambiar el pasado, que debe aprender a vivir con las consecuencias de sus actos y seguir adelante. Es un proceso de sanación interna que le permite avanzar. Y este perdón hacia sí mismo también se extiende hacia los demás. Sí. Vemos cómo Peter, a pesar del daño que le han hecho, intenta comprender a sus enemigos. Claro. Y a veces incluso les ofrece una segunda oportunidad. Como cuando intenta razonar con Norman Osborn antes de que el Duende Verde tome el control o cuando intenta salvar a Doc Ock de su propia creación. Exacto. Es una muestra de compasión que no todos los héroes poseen Es verdad. y que encaja perfectamente con el deseo del tipo 6 social de crear armonía y conectar con los demás. Incluso con aquellos que le han hecho daño. Es increíble cómo el eneagrama nos ayuda a comprender la complejidad de un personaje como Spider-Man y cómo, a través de sus luchas internas, nos ofrece valiosas lecciones sobre el crecimiento personal. Sin duda. Peter Parker nos enseña que el camino del héroe no es un camino fácil, pero que a través de nuestras experiencias, nuestros errores y nuestro esfuerzo por ser mejores, podemos alcanzar un mayor grado de conciencia y fortaleza. Y antes de pasar a la siguiente parte de nuestro análisis, os dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué aspectos de la personalidad de Spider-Man, de sus miedos, sus dudas, sus decisiones, os resuenan a vosotros y por qué? Reflexionemos sobre cómo las lecciones de Peter Parker pueden aplicarse a nuestras propias vidas y cómo el eneagrama puede guiarnos en nuestro propio camino de autoconocimiento. No os perdáis la próxima parte de The Deep Dive. Retomando nuestro análisis de Spider-Man a través del prisma del eneagrama, nos quedamos reflexionando sobre cómo las vivencias de Peter Parker nos ofrecen valiosas lecciones sobre el crecimiento personal. Habíamos planteado una pregunta: ¿qué aspectos de la personalidad de Spider-Man os resuenan a vosotros y por qué? Una pregunta que nos invita a conectar con la esencia del personaje y a descubrir qué podemos aprender de su viaje. Al final, más allá de los superpoderes y las aventuras épicas, lo que hace a Spider-Man tan atractivo es su humanidad, ¿no te parece? Sin duda, su vulnerabilidad, sus dudas, sus miedos, son aspectos con los que todos podemos identificarnos. Peter Parker nos muestra que el camino del héroe no está exento de dificultades y sacrificios. Y es que recordemos que Peter, como buen tipo 6 social, se caracteriza por esa búsqueda constante de seguridad y esa tendencia a apoyarse en la lealtad y el deber. Pero su historia no se queda ahí. A lo largo de la trilogía vemos una evolución en su carácter, ¿verdad? Por supuesto, Peter no se limita a reaccionar ante las circunstancias, sino que aprende y crece a partir de sus experiencias. Al principio, su sentido del deber está muy ligado al sentimiento de culpa por la muerte de su tío. Ben actúa casi como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros. Es como si la muerte de su tío le hubiera marcado un camino.
un destino que él siente la obligación de cumplir. Pero también vemos cómo esa culpa le paraliza. Le llena de dudas. Exactamente. Y esa culpa lo impulsa a actuar, a proteger a los demás para evitar que sufran lo que él ha sufrido. Pero poco a poco vemos que Peter empieza a tomar decisiones más conscientes, basadas en la confianza en sí mismo y no solo en el miedo. Un ejemplo claro de esto es cuando decide revelar su identidad a Mary Jane. Es un acto de valentía y confianza. Un paso que le permite liberarse del peso del secreto y acercarse a la persona que ama. Sin duda, su viaje refleja la evolución de un tipo 6 social que aprende a gestionar sus miedos y a encontrar un equilibrio entre sus necesidades personales y sus responsabilidades. Y su relación con Mary Jane es un claro ejemplo de esto. Al principio, Peter se debate entre el deseo de protegerla, manteniéndola alejada del peligro, y la necesidad de compartir su vida con ella. Es una lucha constante entre el deber y el amor. Pero poco a poco, Peter se da cuenta de que no puede vivir con miedo a perderla, de que necesita ser honesto con ella y confiar en que ella puede comprender su mundo. Exacto. A medida que Peter madura, aprende a ser más honesto con sus sentimientos y a encontrar un punto medio entre sus dos mundos. Ya no se deja paralizar por el miedo a perderla. Aprende a confiar en ella, a compartir su secreto con ella, a ser vulnerable a pesar de sus miedos. Y esa vulnerabilidad es lo que le permite conectar con ella de una manera más profunda, más auténtica. Ya no se esconde tras la máscara de Spider-Man, sino que se muestra tal y como es, con sus miedos y sus inseguridades, y Mary Jane a su vez le demuestra que puede aceptarlo y amarlo a pesar de todo. Esa es la clave. Peter comprende que el amor y la responsabilidad no tienen por qué ser excluyentes. Puede ser Spider-Man y al mismo tiempo tener una relación sana con Mary Jane. Y esto nos lleva a otro punto fundamental en la evolución de Peter, su capacidad de perdonarse a sí mismo. Algo que no es nada fácil para un tipo 6 que tiende a la autocrítica y a la culpa. Recordemos que Peter carga con la culpa de no haber detenido al ladrón que mató a su tío Ben. Esa culpa lo persigue durante gran parte de la trilogía. Pero poco a poco Peter empieza a comprender que no puede cambiar el pasado, que debe aprender a vivir con las consecuencias de sus actos y seguir adelante. Es un proceso de sanación interna que le permite avanzar. Y ese proceso de sanación no se limita a la culpa por la muerte de su tío. Ben Peter también tiene que aprender a perdonarse a sí mismo por los errores que comete como Spider-Man, por las veces que no ha podido salvar a todos, por las decisiones que le han llevado a perder a personas que quería. Claro, y hacia sí mismo también se extiende hacia los demás. Vemos cómo Peter, a pesar del daño que le han hecho, intenta comprender a sus enemigos y a veces incluso les ofrece una segunda oportunidad. Como cuando intenta razonar con Norman Osborn antes de que el Duende Verde tome el control. O cuando intenta salvar a Doc Ock de su propia creación. Peter ve más allá de la máscara del villano. Intenta entender la persona que hay detrás, sus motivaciones, sus miedos. Exacto. Es una muestra de compasión que no todos los héroes poseen y que encaja perfectamente con el deseo del tipo 6 social de crear armonía y conectar con los demás, incluso con aquellos que le han hecho daño. Es como si Peter viera en sus enemigos un reflejo de sus propias luchas internas, de sus propios miedos y dudas. Y al intentar comprenderlos y ayudarlos, también se está ayudando a sí mismo. Es una perspectiva muy interesante de Peter. No solo lucha contra el mal, sino que intenta redimir a sus enemigos, ofrecerles una salida, una oportunidad de cambio. Y eso nos lleva a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del heroísmo. ¿Se trata solo de fuerza física y habilidades extraordinarias? ¿O hay algo más profundo, algo que tiene que ver con la compasión, el perdón y la búsqueda de la redención? Es una pregunta que nos invita a mirar más allá de la superficie, a encontrar al héroe que llevamos dentro, ese que se preocupa por los demás y que actúa con valentía y bondad. Y en ese sentido, la historia de Peter Parker nos ofrece una valiosa lección. El crecimiento personal es un proceso continuo que nos lleva a enfrentar nuestros miedos, a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y a encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestros deseos. Un viaje que no siempre es fácil, pero que al final nos permite convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y ahora, antes de pasar a la última parte de nuestro análisis, os dejamos con una pregunta para la reflexión. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Peter Parker a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos utilizar el eneagrama para comprender mejor nuestras propias motivaciones y encontrar nuestro propio camino hacia el heroísmo? Retomando nuestro análisis de Spider-Man a través del prisma del eneagrama, nos quedamos reflexionando sobre cómo las vivencias de Peter Parker nos ofrecen valiosas lecciones, ¿Verdad? sobre el crecimiento personal Ajá. y cómo podemos aplicarlas a nuestras propias vidas. Exacto. En la parte anterior planteábamos la pregunta de cómo podemos utilizar el eneagrama. Para comprender mejor nuestras motivaciones y encontrar nuestro propio camino hacia el heroísmo. Ya, Y es que, más allá de los superpoderes claro. y las aventuras épicas, la historia de Peter Parker nos habla de algo universal. La lucha por convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Totalmente.
Peter Parker no es un héroe perfecto. Comete errores. Se deja llevar por sus miedos, duda, se equivoca. Y sin embargo, a pesar de todas sus imperfecciones, siempre intenta hacer lo correcto, guiado por sus valores y su deseo de proteger a los demás. Esa es la clave, ¿no crees? No se trata de ser perfectos, sino de esforzarnos por ser mejores cada día. Totalmente. Y Peter Parker, a través de su viaje como Spider-Man, nos muestra que ese camino de crecimiento personal no es un camino fácil, pero que al final merece la pena. Y recordemos que Peter, como tipo 6 social, se caracteriza por esa búsqueda constante de seguridad y esa tendencia a apoyarse en la lealtad y el deber. Pero a lo largo de la trilogía, vemos cómo va aprendiendo a confiar en sí mismo. A tomar decisiones más conscientes. A encontrar un equilibrio entre sus necesidades personales y sus responsabilidades. Ese proceso de maduración es fundamental en la evolución de Peter Parker. Al principio, su sentido del deber está muy ligado a la culpa por la muerte de su tío Ben. Actúa casi como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros, como si tuviera que expiar su error protegiendo a los demás. Claro, es como si la muerte de su tío le hubiera marcado un destino que él siente la obligación de cumplir. Pero a medida que avanza la historia, Peter se da cuenta de que no puede vivir solo para cumplir con un deber. No. Que necesita encontrar su propia voz, su propia motivación. Exacto. Y esa búsqueda de una identidad propia se ve reflejada en su relación con Mary Jane. Al principio, Peter se debate entre el deseo de protegerla, manteniéndola alejada del peligro, y la necesidad de compartir su vida con ella. Es una lucha constante entre el deber y el amor. Pero al final, Peter comprende que no puede vivir con miedo a perderla, que necesita ser honesto con ella y confiar en que ella puede comprender su mundo. Totalmente. Es una decisión valiente porque implica ser vulnerable, mostrarse tal y como es, con sus miedos y sus inseguridades. Claro. Y Mary Jane, a su vez, le demuestra que puede aceptarlo y amarlo a pesar de todo. Esa confianza mutua, esa capacidad de aceptarse el uno al otro con sus luces y sus sombras es la base de una relación sana y madura. Y esto nos lleva a otro punto clave en la evolución de Peter, su capacidad de perdonarse a sí mismo. Algo que, como hemos comentado, no es nada fácil para un tipo 6 que tiende a la autocrítica y a la culpa. Cierto. Recordemos que Peter carga con la culpa de no haber detenido al ladrón que mató a su tío Ben. Esa culpa lo persigue durante gran parte de la trilogía, pero poco a poco, Peter empieza a comprender que no puede cambiar el pasado, que debe aprender a vivir con las consecuencias de sus actos y seguir adelante. Y no solo eso, sino que también tiene que aprender a perdonarse por los errores que comete como Spider-Man. Por las veces que no ha podido salvar a todos. Por las decisiones que le han llevado a perder a personas que quería. Es un proceso de sanación interna que le permite avanzar y que además se extiende hacia los demás. Efectivamente. Vemos cómo Peter, a pesar del daño que le han hecho, intenta comprender a sus enemigos, ponerse en su lugar, ver más allá de la máscara del villano y a veces incluso les ofrece una segunda oportunidad. Como cuando intenta razonar con Norman Osborn antes de que el Duende Verde tome el control. Claro. O cuando intenta salvar a Doc Ock de su propia creación. En esos momentos vemos a un Peter Parker que no solo lucha contra el mal, sino que intenta redimir a sus enemigos, ofrecerles una salida, una oportunidad de cambio. Es una actitud que va más allá del simple deber, ¿no crees? Hay una verdadera compasión en Peter Parker, un deseo de ayudar a los demás, incluso a aquellos que le han hecho daño. Y esa compasión es, en el fondo, la esencia del verdadero heroísmo. Totalmente de acuerdo. El heroísmo no se trata solo de fuerza física o habilidades extraordinarias, sino de la capacidad de actuar con valentía, bondad y compasión, incluso en las circunstancias más difíciles. Y Peter Parker, a través de su viaje como Spider-Man, nos demuestra que todos llevamos un héroe dentro. Que todos tenemos la capacidad de hacer el bien y de luchar por un mundo mejor. Y el eneagrama, como herramienta de autoconocimiento, nos puede ayudar a descubrir ese héroe interior, a comprender nuestras motivaciones, a identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y a utilizar todo nuestro potencial para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Sin duda. El eneagrama no nos da respuestas fáciles, pero nos ofrece un mapa, una guía, para comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás, y para encontrar nuestro propio camino en la vida. Y con esto, damos por concluido nuestro análisis de Spider-Man a través del prisma del eneagrama. Esperamos que esta inmersión os haya resultado interesante. Sí. Y que os inspire a seguir explorando el fascinante mundo del eneagrama. Totalmente. Y a descubrir el potencial que lleváis dentro. Hasta la próxima.